En la cruz, la justicia y la paz se besaron. Señores, ese es el tema que estaremos tratando durante todo el mes de abril. Durante todo el mes de abril estaremos tratando con relación a la obra, esa obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, su obra de redención, pudiéramos decirlo así, su obra de redención. Y en el día de hoy estaremos, por razones de que el distinguido e ilustre compañero nuestro y amigo Julio Gávez está en el operativo. Nosotros también estamos en el operativo Semana Santa Global para saberlo todo ya. Y bueno, estamos por aquí también, pero Gávez está en la parte técnica, lo más probable, que le es más complicado. Pero nada, señores, en el día de hoy el tema, vamos inmediatamente a decir que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillat número 86, señores, la Espaillat número 86, y la misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Recordarle también que para esta semana del 12, bueno, tendremos enseñanza hasta el martes, pero a partir del martes ya las actividades pudiéramos decir, se detienen las actividades en la iglesia local producto de la convención nacional allá vamos a tener del 8 al 12, convención nacional en el centro de convenciones de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la carretera de Samaná, que usted sabe ese centro de convenciones que hay y que está en fase de construcción. Ahí ya hay algunas áreas que se van a habilitar para esta gran actividad del 8 al 12. Así que ya ustedes saben, o sea, iniciando el miércoles. Entonces, otra información que queremos darle y es con relación a los hermanos del Arca de Cristo, los hermanos del Arca de Cristo que tienen un gran congreso de consolidación. Prepárate, se llama ese gran congreso. Prepárate. La entrada es totalmente gratis y es importante la preparación y específicamente para lo que es la consolidación de hermanos creyentes, nuevos creyentes que entran a la iglesia, entran al reino y son necesarios darle consolidación este 21 de abril a las 6 de la tarde, este 21 de abril a las 6 de la tarde. Así que ya usted sabe, si usted, bueno, es de una congregación, quiere enviar una comisión, puede hacerlo, puede enviar la comisión para que pueda estar en esta gran actividad el martes 21 de abril a las 6 de la tarde en la Iglesia de Dios Arca de Cristo, en la Dr. Ferry número 76, aquí en la ciudad de La Romana. Recuerde que nosotros nos encontramos en República Dominicana, específicamente en la ciudad de La Romana, al este de la República Dominicana. Bueno, los expositores que estarán en este gran congreso es el reverendo Daniel Oscar, obispo ordenado de la Iglesia de Dios, y también que es presidente de la agencia ministerial. También hay un invitado, son dos expositores a este gran congreso. Prepárate, y es el doctor José Alberto Almonte Correa. El doctor José Almonte Correa también estará, que es médico y pastor con 3 décadas en el servicio pastoral en la Iglesia de Dios. Así que ya usted sabe, señores, recuerde la fecha 21 de abril. Te tiene el deber de ir y prepararse más. También una comisión pueda ir. La Iglesia de Dios del Arca de Cristo, que está ubicada en la Dr. Ferry número 76. Así que ustedes saben. Bueno, ya informamos con relación a la gran convención de la Iglesia de Dios de la Profecía, y entramos al tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa es en la cruz, la justicia y la paz. Se besaron, ese tema. ¿Y cómo es? Y ese tema, ¿cómo es? ¿Cómo así? Bueno, cuando decimos esta declaración poética que hace el salmista de una manera ejemplar, de una manera muy, vamos a decir, correcta, porque ¿cómo fue que en la cruz
la justicia y la paz se besaron. Bueno, la justicia y la paz se besaron en la cruz, por así decirlo, poéticamente, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La justicia reclamando el pago de la ley moral de Dios que había sido violentada, había sido quebrantada, y en la persona de Cristo presentándose como ese pago de una vez y por todo y para siempre en la persona de Jesús, y esa reconciliación que hace entonces Dios en la persona de Cristo cuando paga el precio, y esa paz que nosotros entonces ahora podemos tener cuando venimos a los pies del Señor. Ya como dice la palabra del Señor en el libro, en la carta a los Corintios, segunda a los Corintios capítulo 5, versículo del 19 al 21, que dice que en Cristo Dios fue la reconciliación de Dios con el mundo. O sea que Dios en la persona de Cristo estaba reconciliando ese mundo con Él mismo en la persona de Jesús. Entonces vamos a hablar en esa parte, es el tema general en la cruz, la justicia y la paz la justicia y la paz se besaron. Nosotros vamos en el día de hoy a hablar del tema, un subtema que tenemos, Cristo en la cruz. Cristo en la cruz. ¿Qué pasó allí ese día? Viernes. Ese día viernes que a las 9 de la mañana fue crucificado nuestro Señor. Pero a partir de las 12 del mediodía hay una condición, hay una situación allí que se da, que hay unas 3 horas de una oscuridad sobrenatural, una intensa oscuridad. En ese momento que hay de las 3 a de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. Luego, y vamos a leerlo allí y hacer algún tipo de recuento con relación a eso que aconteció, que vamos a leer. Pero antes de... yo lo tenía aquí, se me escapó, pero vamos a entrar. Y lo que aconteció allí cuando Cristo es llevado, que es juzgado, ustedes saben, de una manera, un juicio motrenco se hace en toda la madrugada del jueves, porque obviamente tienen que llevar, porque venía el sábado, el día de reposo, y entonces tenían que llevar todo eso rápidamente. Y obviamente ya a partir de las 9 de la mañana ya Cristo está siendo o fue crucificado, 9 de la mañana. Y a eso de las 12 entonces vemos lo que acontece. Y lo leemos acá en el libro de Marcos, que dice de la manera siguiente: y cuando llegó la hora sexta, o sea, las 12 del mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 de la tarde. Y a la hora novena, 3 de la tarde, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabatani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Entonces, ahí en la crucifixión, y haciendo inmediatamente una introducción rápida para avanzar y que podamos sacar el mayor provecho de este testimonio de Cristo, de la historia, inmediatamente vemos acá que recuerden, al igual que nuestro Señor, al igual que Dios, que en 7 días creó este mundo. Obviamente se cuenta el número 7, el séptimo día, donde reposa, donde descansa. Y de igual manera nuestro Señor Jesús
en 7 días Él hace su obra de redención. La obra de redención, obviamente, esa semana, pudiéramos decirlo así, teológicamente, hay un símbolo, una simbología, esos 7 días, ¿verdad? Entra el domingo que es el primer día de la semana, y desde allí comienza el lunes contándose, que es donde purifica el templo y demás. Pero el caso es que hay una similitud entre la creación. Dios creó el mundo en 7 días. Bueno, vemos aquí a Cristo haciendo su obra de redención. ¿Y cuántos días se tomó? Bueno, son 7 también, ¿verdad? Porque ahí vemos lo que está aconteciendo en el día sexto, en el día 6, donde Cristo es crucificado, el día 7, donde Él reposa, donde lo que hay es confusión entre sus apóstoles, entre sus discípulos, donde hay unos fariseos que van donde Pilato, no importando que era día de reposo, fueron donde Pilato, entraron, porque inclusive no estaba permitido por la ley de entrar a una casa de gente. Ellos entraron a la casa, señores, y buscaron y dijeron, mira, este hombre había dicho que iba a resucitar al 3er día, mira, ve, si uno autoriza la guardia y poner un sello romano, le pusieron una piedra, sello romano, y aparte de eso, vigilancia permanente allí, no vaya a ser que se roben el cuerpo y luego entonces venga a ser vamos a decir, el testimonio de este hombre mayor que cuando estaba con vida. Y vemos que así se lo concede Pilato, y eso sucedió. Pero en esa cruz, en esas 3 horas, ¿qué simboliza esas 3 horas? Esas 3 horas está simbolizando una oscuridad sobrenatural. No podía ser un eclipse porque siempre que la semana en donde cae, la semana donde Cristo es crucificado, es en luna llena. O sea que no hay posibilidad de que pueda en luna nueva, y que si pudiese darse un eclipse, pero en luna llena no hay posibilidad. Entonces esta tiniebla sobrenatural que acontece, ahí pudiéramos establecer y decir que simboliza el juicio de Dios contra la humanidad en la persona de Jesús. Óigase bien, es el juicio ahí, esa hora, esas 3 horas, el juicio de Dios contra la humanidad en la persona de Jesús. Los pecados en la persona de Jesús simboliza esa verdad, esa oscuridad sobrenatural. Luego, entonces, cuando dice la palabra que cuando Él dice, Dios mío, porque me ha desamparado, porque me ha abandonado, luego dice la palabra que Él dice, vamos a decir, donde Eloí, lema sabatani, que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oír decir esto, miren, está llamando a Elías. Entonces le dio vinagre para ver si Elías venía a bajarlo y se iba a bajar de la cruz. Veamos si Elías viene a bajarle, dice el soldado. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Y ahí, luego que Cristo muere, ahí que entrega su espíritu, ¿qué sucede? La tiniebla sobrenatural. La tiniebla sobrenatural, inmediatamente viene lo que es la claridad, viene lo que es la luz, que simbolizando que ya ese sacrificio hecho por Cristo ya había sido consumado. Y vemos allí entonces luego cuando Cristo es llevado, luego es pedido por el, ¿cómo se llama? José de Arimatea y, ¿cómo se llama este muchacho de Juan capítulo 3? Nicodemo. Entonces ellos van y cerca de la del Gólgota estaba la tumba, y ahí sepultan al maestro, llevan al maestro.
Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué estamos mirando? Señores, hay una condición, una situación. Cuando el hombre peca en Génesis 3:6, ¿qué pasa? El hombre cae en una condición. Toda persona que viene a este mundo viene con una condición natural, una condición de pecado. Por eso dice inclusive, una de las manifestaciones de ese pecado en el hombre es cuando a Caín, que hace que mata a su hermano Abel. ¿Y por qué lo mata? Lo mata porque, bueno, sus obras o la obra de Abel era mejor que la obra de él. De hecho, es una manifestación pecaminosa de envidia y lo que hace es que asesina a su hermano. Ya vemos la manifestación del pecado en el hombre y si seguimos andando el tiempo, vemos que inclusive en el libro del mismo Génesis se establece y dice que la condición o lo designio del hombre era siempre de continuo, siempre al mal, o sea, continuamente al mal. Hay una situación que se da, pero en el 3:15 Dios le promete, en ese mismo Génesis 3:15, Dios le hace una promesa al hombre que iba a traer una solución y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En ese momento, ¿qué está diciendo el Señor? Bueno, que de la simiente de la mujer iba a venir un Salvador, una persona que iba a ocupar ese lugar, ese lugar que necesitaba pagar ese pecado, pagar el precio. Debía ser alguien sumamente valioso, poderoso, infinitamente valioso. Debía ser alguien sin pecado, porque obviamente lo que ha violentado el hombre ha sido la ley infinita, la ley moral de Dios, que es infinita, y el valor que debe de tener esa persona debe de ser un valor infinito, porque la paga que va a hacer es una paga que es infinita. Entonces hay una situación, hay dos razones. Una de las ya el hombre está en una condenación, por eso dice la palabra, que el que no acepta al Señor, no acepta a Cristo como único y suficientemente salvador, ya ha sido condenado. O sea, cuando dice que ya ha sido condenado, no es porque lo rechazó, sino que anteriormente ya la humanidad, usted como persona, está en una condición de condena. En estos momentos usted está en una condición de condenación porque usted, si no ha aceptado al Señor, está en esa condición de condena. Ahora, en ese sentido, al estar en esa condición de condena, solamente usted tiene una oportunidad, hay dos salidas. O paga ese pecado que fue cometido por el hombre, por usted, porque lo que pasa es que no, pero eso fue Adán que cometió el hecho, y por el hecho de que Adán haya cometido pecado, yo tengo que pagar por Adán. No, tú no estás pagando el pecado de Adán. Lo que pasa es que de Adán te transfirió esa condición natural de siempre pecar. Y por eso lo más probable no es así, que en un momento dado tú hayas mentido, tú hayas posiblemente fornicado, tú hayas posiblemente adulterado, posiblemente haya cometido cualquier pecado. De hecho, ni siquiera lo haya cometido, sino que lo haya pensado, ya está en una condenación. Está en condenación ante el juicio, ante el tribunal de Dios. Entonces, al estar en esa condenación, hay una necesidad que tiene. ¿Y cuál es esa necesidad? Que tiene que venir alguien en su defecto. Hay una justicia que necesariamente debe de ser cumplida, debe de ser pagada, pero también sin violentar esa justicia de nuestro Señor. Él va a hacer algo, vamos a decir, el plan, ese plan tan perfecto, y el plan que Él, bueno, logra o hace es que Él cumple con su justicia perfecta, pero también al cumplir con su justicia perfecta, que no la violenta, también tiene la posibilidad o oportunidad de perdonar el pecado de esa persona sin pasar por alto su justicia divina. Porque en la persona de Jesús, Él castigó cada uno de los pecados de nosotros. Ahora nosotros tenemos la oportunidad, la posibilidad de poder nosotros venir en arrepentimiento y fe, venir delante del Señor, y Él puede perdonar nuestros pecados. Si nos vamos al libro de Primera de Juan capítulo
2, el 1 y el 2, dice de la manera siguiente. El 1 y el 2, primera de Juan, capítulo 3, dice aquí, mirad cuán, primera del versículo 1 y 2, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque Él le veremos tal como Él es. Ahí en primera de Juan, el capítulo 2, versículo, es en el capítulo 3, yo estaba leyendo el versículo 1 y 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Ese es, a Jesucristo el justo. El versículo 2 dice, y Él, o sea, Cristo, es la propiciación. Fíjense que tiempo presente, es la propiciación por nuestros pecados, nuestros pecados en plural. Esa es nuestro pecado pasado, presente y futuro. Es lo que está diciendo allí. Es la propiciación que pagó. Ahora bien, no con eso significa, pero yo puedo hacer lo que... No, lo que pasa es que ahí está la disciplina de parte de Dios. No hay una condena porque ya Cristo pagó en la cruz. Por eso la palabra del Señor establece y dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, y ahora no hay condenación para lo que hay en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay condenación? Bueno, porque Cristo pagó ese precio en la cruz del Calvario. Pero ¿qué sucede ahora? Yo puedo hacer... No, ahí viene la disciplina. Está la disciplina por hechos que usted pudiera cometer. Y si yo digo, pero yo puedo hacer tal, y yo hago las cosas como y no me remuerden, yo hago las cosas como que no hay problema con eso, entonces lo más probable, hermano, que usted no sea creyente y está camino al infierno. Tan sencillo como eso. Cuando cometemos hechos y esos hechos no nos llaman la atención, no nos llaman al arrepentimiento, eso es una clara evidencia de que vamos rumbo, ¿usted sabe a dónde? Al infierno, porque usted lamentablemente con esas acciones no está manifestando que es hijo de Dios. En el 2 Corintios 5, 19 al 21, nosotros podemos leer allí, que ya estamos para terminar. Déjame ver si consigo esa cita. Así ya la conseguí, de 2 Corintios con Gaba. Aquí él me consigue la cita, pero vamos a hacer el esfuerzo, ¿verdad? El 5 del 19 dice aquí, el 19 al 21, que Dios, dice aquí, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjense ahí, cuando esa es la obra de Cristo, esa obra o ese sacrificio sustitutivo, que en lugar tuyo, en lugar mío, vino Cristo. Y por eso nosotros ahora, ¿de qué manera entonces yo puedo ser salvo? Dice la palabra del Señor, como le dijo el Pablo al carcelero de Filipo, que si crees en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Esa promesa para el carcelero de Filipo. Pero si tú crees en el Señor Jesucristo, tú puedes ser salvo. O sea que esa obra redentora de Cristo que Él hizo durante su vida, su muerte y resurrección, es la obra que se nos imputa, se nos carga a nuestra cuenta, y la obra pecaminosa nuestra
fue en el pasado cargada a la persona de Cristo cuando murió en la cruz del Calvario. Ahí ese pago, Él paga esa pena que nosotros merecíamos, tú y yo. O sea que tú tienes la oportunidad, amigo, en estos momentos de tú poder venir a los pies del Señor y salir del estatus en el cual tú te encuentras. En el estatus que tú te encuentras en estos momentos, es un estatus, desde el punto de vista, pudiéramos decir, en el tribunal de Dios, tú estás en un estatus de condenación, solamente esperando la ejecución de esa condena, pero está en ese estatus de condena, porque ya dice la palabra, ya ha sido condenado. Ahora, ¿cómo yo puedo librarme de ese estatus, de esa condición en la cual yo me encuentro, sin que la justicia de nuestro Señor sea violentada, o cuando yo vengo en arrepentimiento y fe delante de Cristo y entiendo de que es la única vía, es el único camino para yo poder salir y librarme de la ira venidera, de la ira del mismo Dios? Entonces, ¿cómo yo puedo hacerlo? Arrepintiéndome. Cuando yo me arrepiento, entonces ahora es Cristo, Él pagó y pagó esa culpa en la cruz del Calvario, pero ahora también, ¿tú sabes lo que hace? Que me justifica, y ahora Dios me ve a mí como si fuese yo Jesús, de esa manera, porque esa obra, esa vida de Él se me es cargada a mí, y esa pena que yo pesaba sobre mis hombros del pecado, entonces fue cargada a Cristo cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y esa resurrección, entonces, ¿qué estaría? Bueno, esa resurrección me ayuda a que es pudiéramos decir, el pago de vamos a decir, la derrota del último enemigo de Cristo, que es la muerte, que nosotros en la persona, cuando vengamos en la segunda venida de Cristo, dice la palabra del Señor, que vamos a resucitar conjuntamente con Él. Entonces ahí sería la derrota de la muerte, con un cuerpo completamente glorificado, sin ningún tipo de vestigio de pecado y sin ningún tipo de situaciones, ¿verdad? Seremos liberados de este cuerpo de muerte en el cual todavía tú y yo nos encontramos. Así que nada, nada, lo vamos a dejar hasta acá. Lo vamos a dejar hasta acá. Mañana los caballeros seguirán hablando con relación a la obra de Cristo, o su obra de redención mientras estuvo aquí en la tierra, su obra en la cruz, su obra, todo lo que hizo esa obra de redención en la persona, en cada uno de nosotros, se estará hablando durante todo este mes. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer, y mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Y felicidades a todos los periodistas que en el día de ayer estuvo el Día del Periodista. ¿Sí? Ayer, día 5, Día del Periodista. Vayan nuestros saludos para todo el que hace uso de esta valiosa labor. Nos vemos en una próxima entrega.